Buenas, vamos a dar la última clase sobre lógica, esta vez evaluando lo que es la relación entre lógica y humanidades. Vamos a comparar a estas dos partes de la formación de los humanistas, de los estudiantes también en general. Las ciencias humanísticas se consideran tradicionalmente como un refugio contra las matemáticas, a cubierto de la insidiosa infiltración de las fórmulas, y quien las ha elegido para sí con esa esperanza puede sentirse defraudado. Por supuesto, podría observarse que más vale advertir el fraude que ignorarlo, pero como quiera que esta reflexión no suena muy estimulante, convendrá hacer algunas aclaraciones sobre el punto. La lógica es una de las disciplinas humanísticas más tradicionales, pero le ha sucedido lo mismo que a la mayoría de las ciencias, que cuanto más se perfeccionan, más se acercan a las matemáticas. Gran parte del progreso científico ha consistido en advertir que dos o más conceptos diferentes no eran sino distintos estadios de una misma realidad continua, y en medir la diferencia entre ellos sobre cierta escala común. Así es como, por ejemplo, las relaciones entre el espacio y el tiempo y entre la materia y la energía han provocado una verdadera revolución en la física, con ramificaciones sobre estas disciplinas, incluida la filosofía. Bueno, entonces hay un temor infundado para mí con respecto a los que estudian carreras como sociología, sociales, de repente también algunos de derecho o de la Facultad de Letras, que tienen un rechazo hacia la lógica porque creen que es matemática, cosa que ya hemos visto que no es así, ¿no? La matemática es, de hecho sí tiene un poco que ver con la lógica, pero no es todo. La lógica es parte de la filosofía, es una herramienta. Repito que no hay que someternos a la lógica debe servirnos para poder hacer nuestras tareas, nuestro trabajo, nuestra reflexión. Bueno, continuando, pues bien, las ciencias sociales adolecen desde su origen de la insuficiencia de sus métodos para aislar los fenómenos, compararlos y medirlos. En la medida en que esto se consigue, poco a poco el lenguaje formal se introduce para abstraer cierta relación o cierto aspecto de un fenómeno complejo, con independencia de su contexto contingente. Y una vez hecho esto, aparecen las fórmulas para establecer los vínculos hallados entre aquellas abstracciones. De modo que esta suerte de matematización de las ciencias sociales parece una tendencia inevitable en la que la lógica se presenta como un simple caso particular. ¿Y por qué precisamente la lógica? Ante todo porque cualquier sector de la ciencia que emplee el lenguaje y el razonamiento debe someterse a la prueba de la validez de su propio método. Pero una ciencia que no solo emplee el lenguaje como herramienta, sino que además tenga por objeto de estudio argumentos que se suponen lógicamente encadenados, como las ciencias políticas y jurídicas, no puede privarse de analizar la estructura de su propio objeto. Bueno, este es un texto que aparece en Echave, que es un texto introductorio de lógica. El texto trata sobre la lógica deóntica, es una especie de introducción a la lógica deóntica. Y lo que intenta es acercar al estudiante de ciencias sociales en general, o jurídicas, a la lógica bajo la promesa de que va a ordenar su argumentación, va a ordenar su forma de enfocar eh, los aspectos de un caso, por ejemplo. Entonces, tiene validez, tiene uso, la lógica, tiene sentido que lo aprendan, no es algo, repito, nada más matemático, tiene elementos matemáticos, pero no es lo único que tiene. Bueno,
Vamos a incluso basarnos en un autor que puede ser no compatible con la tradición analítica, sino más bien con la tradición fenomenológica. Heidegger. Heidegger sostiene esto en uno de sus escritos. Mm, Hay uno en particular, creo que se llama Los principios de la lógica, me parece. La lógica es conocimiento de logos, logos que ya saben que viene de razón, la oración enunciativa. El carácter fundamental de esta es la verdad. Además, resultó que la verdad de una oración enunciativa se funda primariamente en los comportamientos que tienen el carácter de la oración enunciativa, como intuir, etc. Estos últimos tienen el carácter de develar, y en tanto que verdad óntica sobre el ente se fundamentan en la comprensión del ser, es decir, en aquello que hace posible que el ente se devele. Recuerden que Heidegger tiene una perspectiva de la verdad como revelación, de la verdad como descubrimiento. De hecho, él hace un análisis de la palabra aletheia, que quiere decir revelar o descubrir, está cubierto, es descubrirlo, ¿no? Bueno, entonces su lógica se vincula más a un ámbito vinculado con la teoría del conocimiento. Em, Está más relacionada con aquello, sin embargo, hay, por supuesto, coincidencias con nuestra perspectiva. Bueno, Heidegger sitúa la lógica como búsqueda, como estudio de la verdad, y la verdad está en el ser, ¿verdad? En el ente. Pese a que el término discurso, logos, tiene múltiples interpretaciones, aquí adoptaremos la propuesta de Heidegger en sentido primario. El logos se entiende también como hablar de algo, hablar sobre algo. De esta interpretación el autor extrae la siguiente conclusión, que por cierto puede ser hoy muy reveladora. Ello implica que en el habla se vio que su logro fundamental consiste en hacer visible aquello de lo cual se habla, aquello acerca de lo cual se habla en ella, en hacerlo manifiesto. Aquí Heidegger vincula la verdad con la lógica, con el habla, eh, y con lo que se intenta al hablar, transmitir algo. Hay un contenido ahí que se intenta transmitir. Así, el discurso es el tema de la lógica, el discurso, la argumentación, pero solo en el sentido fundamental de que el discurso revela una estructura, ayuda a hacer visible el modo como el pensamiento realiza ciertas conexiones y por ende revela un cierto mundo posible. De esta manera, la lógica puede y debe tener la tarea de revelar la estructura lógica del discurso, lo que hemos visto con el nombre de formalización. Revelar en el sentido de traer a la superficie algo que está oculto en las cadenas discursivas. El modo como un determinado discurso encadena los enunciados, que es lo que comúnmente llamamos pensar y reflexionar. Decíamos ya en las primeras sesiones que una cosa es la forma gramatical y otra cosa es la forma lógica. La forma lógica no coincide con la forma gramatical. Como en el caso de Sócrates, tomó la cicuta y murió, ¿no? Esa y en realidad es una condicional. Su forma lógica es distinta. Uh-huh. Y con esto acabamos hablando sobre Heidegger. Heidegger dice que en algún momento la lógica perdió su norte. Estamos parcialmente de acuerdo con él. Empero hay algo muy importante. El autor no consideró o de lo que quizá no tenía noticia. A ver, ¿por qué la lógica perdió su norte? Aquí creo que Heidegger está criticando los estudios actuales de lógica que son muy matemáticos, muy deductivistas, axiomáticos, solamente eso, y que no parecen estar vinculados con el pensamiento, con el razonamiento, por ejemplo, como lo uso ahorita. Bueno, seguimos. La lógica se ha transformado de un modo completamente inesperado. Baste con señalar que en la lógica contemporánea la negación tiene múltiples interpretaciones y que en ella tanto la contradicción
como la idea de verdad compleja, juegan un rol constructivo primordial. Por ejemplo, muchos sistemas de lógica trabajan con la idea de que para aprender lo negativo se requiere distinguir dos o más tipos de negación. Esa es la lógica trivalente. No lo dicen ahí, pero lo hemos podido sacar, ¿no? Otros postulan que más acá de lo absolutamente verdadero y más allá de lo absolutamente falso, hay múltiples posibilidades aléticas, valores de verdad. Y aquí está la lógica difusa. Y otros más, bajo ciertas condiciones, permiten deducir resultados que muestran que la contradicción no siempre invalida el discurso o la teoría que la contiene. Y es la lógica paraconsistente. Entonces, nos tocaría hablar de eh, lógicas no clásicas. Un pequeño esquema nos puede ayudar a comprender esto. Entonces, la lógica tiene al menos dos partes de las que podemos hablar. La llamada lógica formal y la lógica no formal. Bien. Eh, Dentro de la lógica no formal se ubica el estudio eh, de las falacias, por ejemplo, también llamada pensamiento crítico, ¿verdad? O de las paradojas, en una palabra, de la argumentación, de la argumentación. Ya está. Bueno, el esquema va quedando así, ¿no? Ya. Falta ver lo que es la lógica formal. La lógica formal se divide en dos. Se divide en dos. En lógica clásica y la lógica no clásica. Bueno, la clásica es la que conocemos, la de PQR, para todo X, P de X, por ejemplo, ¿no? Pero la lógica no clásica, y es tema de hoy, eh, a su vez puede ser vista de dos modos, como las llamadas lógicas rivales y las llamadas lógicas extendidas. Las lógicas extendidas, lo pongo acá, mejor lo muestro para ustedes, ya, un esquema completo, ¿no? Las lógicas rivales son las que desafían uno de los principios lógicos. Hay tres principios lógicos: identidad, no contradicción y tercio excluso. Las lógicas rivales, pues rivalizan con estos principios. Pero las lógicas extensivas eh, o extendidas, lo que hacen es ampliar el vocabulario lógico con más símbolos para poder tener más expresividad. Es el caso de la lógica modal, ¿no? Que le agrega operadores como posibilidad y necesidad. Bueno, vamos a ver esta parte, ¿no? Lógicas no clásicas. Las lógicas no clásicas. Ahora sí, vamos a ver tres tipos de lógicas no clásicas. Bien. Primero, la lógica trivalente. ¿Por qué se llama trivalente? Porque tiene tres valores de verdad. No dos, no es bivalente, no es verdadero o falso, sino que hay una tercera, que puede ser, por ejemplo, indeterminado. Indeterminado. Una lógica trivalente es aquella en la cual una proposición puede ser evaluada eh, como verdadera, falsa o ni verdadera ni falsa. Este es el tercer valor de verdad, es lo que se llama valor de verdad indeterminado. Blau está interesado en los sistemas trivalentes, pues busca proporcionar las condiciones de verdad
de aquellos enunciados que involucren términos no referenciales, como Pegaso, Zeus y el Quijote. ¿Qué pasa con Pegaso, por ejemplo? Si yo digo que Pegaso tiene alas, ¿eso es verdadero o falso? Y si digo que Pegaso no tiene alas, de nuevo, ¿eso es verdadero o falso? Fíjense que el estudio de esta lógica se aboca a entender cosas ficticias, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, los que hacen cuentos, los literatos, le pueden sacar mucho jugo a esta lógica, pues para que vean cómo funciona eh, la estructura del lenguaje en la cual se involucran términos no referenciales, que no refieren a nada. Eh, entonces, la lógica trivalente estudia estos enunciados, que no son ni verdaderos ni falsos, pero pueden formar parte de enunciados que sí tienen valores veritativos. Bochbar, otro lógico, introduce la operadora de afirmación simbolizable así, ¿no? Esta barra, una barra. Eh, ¿Y cómo se llama este operador? Es verdad que. Es verdad que. ¿Sí? Es verdad que. Entonces, un enunciado cualquiera, digamos P, cualquier enunciado, tiene tres valores, verdadero, indeterminado y falso. Pero con este operador es verdad que aparece o se manifiesta la bivalencia, que es la que podemos rescatar, ¿no? Eh, Eso es lo que justamente queremos ver, cómo funciona esto, cómo funciona este tipo de operador en la lógica trivalente. Tenemos un ejemplo a la mano. Con este operador, es verdad que, aunque un enunciado no tenga valor veritativo, podemos hacer una afirmación sobre él que no queda afectada por ese hecho, sino que tiene tal o cual valor de verdad determinado. Es ahora que podemos distinguir la negación interna de la negación externa. Así, por ejemplo, el actual Inca de Perú es cusqueño. Eso es indeterminado porque pues no hay Inca de Perú, ¿no? Entonces, que sea cusqueño o que no sea cusqueño ocuparía el valor de indeterminado. No es verdadero, tampoco es falso, es indeterminado. Bien, sin embargo, esto de acá, no es cierto que, no es cierto que, no ocurre que, ¿qué cosa no ocurre? Esto, no ocurre esta ficción. Ah, ya, eso sí es verdadero. Fíjate, ocurre que un enunciado indeterminado puede tener, puede dar lugar a otro enunciado verdadero, pero con agregándole este operador. No es cierto que, según Sarabia, una de las consecuencias del uso de esta lógica es que permite entender dos tipos de negación. Primero, la negación fuerte, presupositiva, que podemos leer no. Además, la negación débil, no presupositiva, que podemos leer como no es verdad que. En el caso 2, vemos la negación fuerte y presupositiva. El actual Inca de Perú no es cusqueño. Cuando hablo de esta manera, pareciera que el actual Inca de Perú existe, solamente que me están aclarando que no es cusqueño. Eh, pero, en cambio, en el 3 vemos la negación débil, externa, que no es presupositiva. No es cierto que, ¿qué cosa no es cierto? Esta circunstancia. Entonces, miren, en la lógica trivalente hay dos tipos de negación, dos tipos distintos de negación. No hay solamente una, ¿verdad? Como creíamos. Bueno, es una revelación. Otra más, la lógica difusa, también llamada lógica borrosa o de los enunciados vagos. Está estrechamente relacionada con el fenómeno de la vaguedad, el significado difuso de las unidades lingüísticas. De acuerdo a Diez,
Los enunciados vagos que nos interesan contienen predicados vagos, predicados que no delimitan claramente para todo objeto si el objeto cae o no cae bajo ese predicado. A ver, podemos distinguir dos tipos de predicados vagos, predicados como filósofo, humano y artista, y predicados como rojo, grande, calvo, montón. Estos son los más graves. Em, por ejemplo, lo que es humano puede ser algo problemático, ¿no? ¿Qué cosa es humano? ¿Qué cosa no lo es, ¿no? Hay perros que van a comprar mandados por sus amos, ¿no? Y se comportan como humanos, por ejemplo. Hay rostros que se han detectado en Marte, rostros humanos en Marte, en la superficie marciana. ¿Es humano eso? O un artista, ¿no? Alguien que hace un show, en toda su vida hizo un show, es un artista ya, puede ser, en ese momento lo era, ¿no? O filósofo, ¿no? Cualquiera puede hacer filosofía. Ya. Bueno, los primeros no son nuestro interés está en el segundo, rojo, grande, calvo, un montón. Vamos a ver por qué. En el caso de los primeros parece que podríamos precisar su significado, y hasta determinar claramente a qué se puede aplicar y a qué no. Se discute, por ejemplo, si un óvulo fecundado es un ser humano o no, pero lo que no aceptaríamos es que sea un poco humano. Ujú. La respuesta para cada entidad se da en términos de sí o no. En cambio, con los predicados del segundo tipo nos encontramos en una situación en la que podemos aplicar el predicado de un cierto grado, pero no absolutamente. Alguien puede ser solo un poco calvo, pero no del todo. ¿Y cómo fijamos límites? Justamente estos términos aceptan gradaciones, ¿no? Un montón muy grande, un montón muy pequeño, es poco calvo, es muy grande, es poco grande, es muy rojo, es poco rojo. ¿Cuántos pelos le deben faltar a uno en la cabeza para que podamos aplicarle con verdad el predicado calvo? ¿Podemos decir que si tuviera un pelo más ya no sería uno de los calvos? Estos son propiamente los predicados vagos. No podemos completar su significado con el objetivo de precisar sus límites de aplicación. Concepto es vago cuando incluye casos límite, es decir, casos de los cuales no se puede decir con claridad si son o no instancias del concepto en estudio. Ejemplos. ¿Cuál es la altura máxima de un hombre de baja estatura? ¿Cuánto debe medir, no? ¿Cuánto dinero necesita exactamente un hombre para que lo llamemos rico? ¿Cuántos años específicamente necesita cumplir una persona para ser considerada vieja? ¿Cuántos años necesita? Esto de acá son tablas de verdad de lógica difusa. Bueno, en realidad sería con 4 valores de verdad, ¿no? Se ha puesto como referencia nada más. Vamos a estudiar la negación. Miren la negación, ¿ya? En el caso de la negación siempre es su complemento. Por ejemplo, imaginemos que uno sea blanco y su negación va a ser negro. Em, si, por ejemplo, 0,7, que sería lo que hace que algo sea menos blanco. Vamos a ponerlo esta acá, ¿no? Casi blanco, que sea así, ¿no? Casi blanco. Es un gris, es un tipo de gris, ¿no? Pero es casi blanco. Entonces, 0,3, ¿qué podría ser? Un poco negro. Un poco blanco. ¿Y qué sería 0,7? Casi negro. Y negro, ¿cuál sería uno? Bueno, blanco. Entonces, esa es la negación. Fíjense cómo funciona la negación, ¿verdad? Esta cosa es blanca, su negación. Esta cosa es negra, por ejemplo. Esta cosa es casi blanca, su negación.
esta cosa es un poco negra. Esta cosa es un poco blanca, su negación. Esta cosa es casi negra. Esta cosa es negra, su negación. Esta cosa es blanca. Bien. em, la negación entonces funciona así, en la llamada lógica difusa. Otro importante también es este de acá. Otro estudio importante es el de la disyunción. En la disyunción siempre manda el de mayor valor de verdad, el que esté más próximo al 1 o 1 sale 1, 1 o valores menores, siempre sale 1. 0,7 o 1, bueno, 1 es mayor, pero 0,7 o valores menores o iguales, siempre sale el mayor, 0,7 y así. Eh, Esto sirve para entender algunas cosas, miren. Al estudiar las relaciones lógicas de esta lógica, se puede obtener lo siguiente. Como vemos, la bivalencia ya no se sostiene y el tercero excluido no puede ser un teorema. El tercero excluido no puede ser un teorema. Toda fórmula con la forma alfa o no alfa tiene el grado de verdad de alfa o el de no alfa, el que esté más próximo al 1. O sea, esto ya no sería una tautología. Por eso se dice que esta lógica cuestiona el principio lógico del tercio excluso. Y finalmente, la lógica paraconsistente. Esa es la más conocida de repente, es la que acepta la contradicción. La propuesta de estas lógicas surgió alrededor de los años 50 con las investigaciones adelantadas independientemente por Jaskowski, discípulo de Łukasiewicz y el brasileño Newton da Costa, el creador y orientador propiamente dicho de la lógica paraconsistente. Es importante tener claro que a partir de una contradicción se puede deducir cualquier fórmula. Por ende, el hecho de que un sistema contenga una contradicción lo vuelve inconsistente. Si un sistema contiene contradicción, se vuelve inconsistente, porque mediante la simplificación, la adición y el silogismo disyuntivo, se puede hacer que toda fórmula construible sea teorema por el solo hecho de ser construible. A ver, esto sí puede ser demostrado, y es algo que queremos compartir. Miren, voy a partir de una contradicción. P y no P. Creo que en 4 o 5 pasos se demuestra lo que quiero decir. P y no P. Vamos a aplicarle reglas muy simples. Primero, simplifico. Me quedo con P. Simplificación al 1. Simplifico otra vez. Simplificación al 1. Luego le agrego Q. Adición al 2. Y finalmente hago silogismo disyuntivo entre 3 y 4. Y me quedo con Q. Miren, este es sencillo. Ahí está. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. En 5 pasos se puede probar que de una contradicción sale cualquier cosa. Esta Q no estaba en la premisa original. Sale de la nada. Porque la contradicción permite que cualquier cosa se deduzca. Un refrán sería así más o menos. De un mentiroso, de alguien que afirma contradicciones, de alguien que afirma enunciados contradictorios, se puede esperar cualquier cosa. De un mentiroso se puede esperar cualquier cosa. Bueno, entonces eh, ya somos conscientes de que el hecho de que un sistema contenga contradicción lo vuelve, pues, vamos a decirlo así, trivial. Significa que el sistema se vuelve trivial, inútil e inservible. Cualquier cosa se puede deducir. Ahora bien, desde el punto de vista de un sistema paraconsistente, tanto una proposición como su negación pueden ser ambas verdaderas. Esto es lo importante. La lógica paraconsistente tolera. ¿Qué cosa es lo que tolera? Tolera las contradicciones. Y aquí ya podemos ver algunas cuestiones, ¿no? La lógica difusa
nos ayudaba para entender lo ficticio. La lógica, claro, mm, perdón, la lógica trivalente nos ayudaba a entender los objetos ficticios. La lógica difusa ayudaba en la gradación de los valores de verdad, desafiando a la bivalencia, y la paraconsistente tolera contradicciones. Y esto son valores humanísticos, habilidades humanísticas, ¿no? Las humanidades se beneficiarían con estas lógicas. El poder hablar del Quijote, por ejemplo, sin que suene contradictorio. Para los que estudian lógica trivalente, por ejemplo, en literatura puede ser valioso. Eh, Aquellos que lo ven todo blanco o negro, bueno, le decimos no, también pueden haber tonos grises. No todo es un sí o un no. Entonces ahí también hay un valor humanístico. No vayas a los extremos. Y para consistente tolera contradicciones. Podemos permitir un sistema contradictorio siempre y cuando veamos qué puede deducir. Yo digo que esto podría haber servido para que algunos que venían a América y veían cómo los nativos hacían sacrificios humanos, no lo vean como algo totalmente malo o algo totalmente inconcebible. Si hubieran venido ellos imbuidos con una lógica no aristotélica que conserva esta bivalencia y los tres principios lógicos, yo pienso que otro podría haber sido el desenlace, ¿no? Bueno, esto es lo que quiero decir. La lógica paraconsistente permite tolerar lo contradictorio sin ocasionar trivialización del sistema, es decir, sin posibilitar la opción de que cualquier fórmula bien formada sea un teorema. El truco aparece en un texto de Gladys Palau. Aquí está. Es un truco en realidad, ¿no? Fíjense acá. A y no A. Aquí es otra vez 1 y aquí es otra vez 0, ¿no? La tabla de verdad simple. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Me interesa sobre todo esto de acá. A y no A, que es la contradicción. Es falso en todos los demás casos, excepto acá. Acá puede ser verdadero. Cuando ambos son verdaderos, pero ¿es posible eso? Sí, es posible si tratas a la negación de A como una proposición distinta de A. Al observar el gráfico de la figura podemos darnos cuenta del artilugio. La negación de A se entiende como otra proposición. Por ende, al combinar A y su negación, pareciera que se tratasen de dos proposiciones distintas, como si fueran A y B. Así ocurre que la contradicción puede ser verdadera en el primer mundo posible, en el primer estado de cosas posible. Bien, el valor de la lógica. Hay algo que quisiera mostrarles, que es un libro que está disponible en el curso, que se llama El valor de la lógica. Ustedes lo pueden ver si gustan. Es un libro que escribí, es gratuito, lo pueden ver, está ahí, está en el curso. Justamente este texto es lo que ha motivado este pequeño curso. No contiene todo lo que hemos dicho, pero sí algunas cosas. Y de repente les agradaría poder verlo. Mm, De esto entonces hablaré en lo que toca, es lo último. Es lo último, ¿ya? Bueno, lo explicaremos así. Bien. Siempre habrán voces que desdeñan a la lógica, disciplina por no saber comprenderla bien, o porque creen que al tener cierta semejanza con la matemática, no merece la pena que un entendido en humanidades la conozca. Al respecto afirma Cohen: la ciencia de la lógica nunca ha sido ni puede ser popular. El razonamiento riguroso es una tarea ardua para la cual son pocos los que tienen la oportunidad, la preparación y la inclinación necesarias.
Tanto la sociedad como el sistema educativo y la misma comunidad académica han colaborado en conjunto para presentar la imagen de la lógica como algo poco práctico, muy abstracto y limitado, tan solo al campo de cierto tipo de ciencias. Básicamente afirman que es un conocimiento inaplicable y por ende innecesario de aprender. Sin embargo, hay que pensar bien qué significa eso de aplicaciones prácticas. Aquí nos volvemos un poco retóricos. Si tomamos el término práctico en su sentido más estrecho, como lo que se relaciona con el hombre, con lo que el hombre persigue en sus problemas cotidianos, esta teoría sería equivalente a la aseveración de que la finalidad de la vida consiste en acomodarse a la compra y venta, a la producción de mercancías, y que el pensar es valioso solamente en tanto que sirve a dichas actividades. Em, si eso es práctico, entonces la lógica no es práctica, porque no te va a permitir sacar provecho. Pero hay que estudiar algo porque nos va a dar provecho. Y eso es lo que vale la pena ver, ¿no? El valor de la lógica no está en que nos haga ganar pues dinero o algo así, ¿no? Tiene que ver con el valor de la filosofía del que hablaba Bertrand Russell, con el valor del pensamiento. Sucede que la lógica no tiene por qué servir algo útil en ese sentido del término aplicación práctica. La lógica es una herramienta que es susceptible de ser bien usada por sus cultores responsables. Además, la lógica no debería ser admirada por sus frutos, sino por sí misma, porque es un conocimiento y el conocimiento vale y tiene sentido porque conocer es también satisfacer una de nuestras necesidades espirituales más urgentes. Tenemos que tomar distancia lo más lejos posible de la ignorancia, y esa debería ser la motivación para aprender lógica. Sucede que la lógica es una ciencia tan peculiar, es un tipo de conocimiento tan extraño, que es capaz de sistematizar los principios más profundos que subyacen en la estructura del razonamiento. De esta manera, la lógica se revela como sumamente útil no por ofrecer ganancias, lucro o resultados inmediatos y concretos. La consecuencia de cultivar la lógica es algo que se constata con su uso prolongado y asiduo. Es como un deporte mental que poco a poco va cubriendo toda el área de nuestras actividades racionales y sobre todo académicas. La investigación sobre la validez de los argumentos, en tanto tema que busca determinar la lógica, es decir, en tanto fin está asociado a una meta no menos interesante. Se trata de comprender, de entender bien, de forma adecuada. Escribe Cohen. La respuesta al problema de saber cuál es la función de la lógica puede expresarse de otra manera. Como ciencia, la lógica tiene la pretensión, al igual que las demás ciencias, de promover la comprensión correcta, y todos sus otros propósitos quedan subordinados a esto. O sea, la lógica queda buscar una buena comprensión, saber qué se puede concluir de estas premisas, qué no se puede concluir, qué es contradictorio, qué es relevante o qué no es relevante. Así pues, si consideramos que la lógica estudia las relaciones de inferencia y además que hay diversos modos de vinculación entre premisas y conclusiones, entonces tendremos que aceptar que hay más de una lógica. La lógica no es un único cuerpo cerrado y terminado de conocimientos. A esto se le conoce como pluralismo lógico. Hay variedad de sistemas lógicos. Pensemos, por ejemplo, en que los criterios de validez para el razonamiento sobre fenómenos macrofísicos podrían no ser los mismos que los criterios de validez para razonamiento sobre fenómenos microfísicos. Es decir, la lógica puede ser maniobrable, manejable y manipulable a gusto del interesado. Pero ¿por qué estudiar lógica? La lógica se dedica a investigar el tema de la inferencia, pero no sobre un modelo determinado y específico. No privilegia modos de razonar sobre otros, y con esto logra formar tolerancia y respeto por otros modos lógicos de pensar, que podrían tener otras lógicas detrás. Qué útil hubiera sido esto para los que vinieron acá a América a invadir. Y además permite organizar, primero, los intereses racionales del investigador, para luego volcarlos en sistemas axiomáticos y lógicos que contengan y desplieguen
todas sus potencialidades en lo que respecta a definir un buen argumento, es decir, uno válido. Entonces, hay un primer trabajo de creatividad y de ver lo que son nuestras prioridades. Esto luego puede volcarse en un sistema axiomático, que ya sea trabajo del matemático. La lógica, al exigir orden, precisión, rigor y claridad, deja una huella imborrable en quien se involucra en actividades intelectuales. De manera que si de algo sirve la lógica es para formar profesionales comprometidos con el razonamiento adecuado, sopesado y meditado mediante tales y cuales métodos públicos, corregibles y racionales. Y con esto acabo. Incluso para elaborarle críticas a la lógica hay que partir de cierto marco teórico. Esto recuerda el discurso de Epicteto, cuando uno de sus oyentes dijo: convénceme de que la lógica es útil. A lo que Epicteto respondió: ¿debo demostrarlo? Sí. Entonces, ¿no debo usar un razonamiento demostrativo? Y cuando el oyente se mostró de acuerdo, Epicteto sentenció: ¿ves cómo tú mismo aceptas que la lógica es necesaria? Sin ella no podrías aprender siquiera si es o no necesaria. Esto está en la introducción al libro de Copy, si se acuerdan, ¿no? Creo que en el primer capítulo. No se puede criticar algo sin hacer uso de una lógica evaluadora de nuestra actividad racional. Es en ese sentido que se considera que la lógica, en tanto el lenguaje artificial y formalizado, cumple una función propedéutica de enseñanza, de formación intelectual básicas. Así, se debe considerar que la lógica es algo así como una ficción conveniente, en la que vale la pena creer, porque orienta nuestra mente, orienta nuestra manera de ordenar nuestros pensamientos y además nos disciplina, ya que al obedecer ciertas reglas y cánones abstractos, nuestra mente aprende el ajedrez del razonamiento. Sin embargo, nosotros estamos autorizados a cada momento a dejar de lado esa creencia de que la lógica que usamos es infalible. Pero al hacerlo estamos obligados y arrojados inevitablemente, ¿no? Arrojados heideggerianamente a desarrollar otro en su lugar. Y en esto consiste el valor de la lógica, en que podemos volvernos más tolerantes, enfrentar razonamientos, a evaluar razonamientos, cuestionar la misma lógica, crear otras formas de razonamiento, y esto es el motivo por el cual hay que cultivar la lógica. Bueno, yo me despido, esta ha sido la última sesión, muchas gracias por su confianza, espero que puedan ir al curso y ver los materiales. Que les vaya bien, hasta luego.